Gracia y paz, Iglesia del Señor. Qué bendición tenemos de poder celebrar y cultuar a nuestro Señor con mucha gratitud, con mucha adoración y alabanza. Quiero compartir el Salmo 127, el versículo 13 y 14. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. En todo tiempo de esta cuarentena yo he visto la mano del Señor, la bondad del Señor, la fidelidad y el amor y el cuidado del Señor para con mi vida, para con mi familia, para con las discípulas, de que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, no nos ha faltado nada y nos ha fortalecido en su amor. Vamos a dar gracias en este momento al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros en todo este tiempo, Señor, de crisis, de cuarentena, Señor. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, Señor, a nuestra familia, a nuestros discípulos, a tu iglesia, Señor. Agradecidos estamos contigo por toda tu provisión, Señor, que tú nos has dado en todo este tiempo, Señor. Prestos están nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra a través de tu siervo, Señor, porque sabemos, Señor, que esa palabra viene a nuestra vida para fortalecernos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos, por toda nuestra iglesia, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? Habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria.
Bendito sea tu nombre en toda la tierra. Grande y maravillosas son tus obras, oh Rey de los santos. Bendito eres tú cuando alumbra el sol en majestad y tu gloria me da libertad. Bendito eres tú. Bendito eres tú, aunque el mundo deje de existir y no tenga fuerza de seguir. Bendito eres tú. Tomaré tus bendiciones y te adoraré. Y si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Bendito eres tú cuando alumbra el sol en majestad y tu gloria me da libertad. Bendito eres tú. Bendito eres tú, aunque el mundo deje de existir y no tenga fuerza de seguir. Bendito eres tú. Tomaré tus bendiciones y te adoraré. Y si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Tú quitas más, tú das. Tú quitas más, tú das. Mi corazón dirá, bendito eres tú, glorioso Dios. Tú quitas más, tú das. Tú quitas más, tú das. Mi corazón dirá, bendito eres tú, glorioso Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Levantemos nuestras manos al que lo puede todo y adoremos juntos al Rey de Reyes. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor.
Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Decláralo. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Así dice el Cordero: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ciertamente vengo en breve. Y se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Shalom, iglesia. Yo quiero compartir una palabra que el Señor trajo a mi corazón, trajo a mi vida, ¿no? Y que me trajo mucha fortaleza. Y está en Jeremías 17:8 y dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará dar fruto. ¿No? Es una palabra que confortó mucho mi corazón en este tiempo de cuarentena, que vamos más de 40 días, pero en un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, pero el Señor nos dice: no te fatigues. Y algo que me llamó mucho la atención que nos decía: y no dejes de dar fruto en este tiempo, ¿no? Y fue con esa palabra que nosotros nos agarramos en mi casa y nosotros vimos cómo la mano del Señor no faltaron las oportunidades para que mi esposo él empiece a generar dinero, la provisión no falte. Y no solamente eso, sino que también esta misma palabra llevé para mi macrocélula, ¿no? Que es un tiempo, aunque estamos en este tiempo difícil de mucha inseguridad,
pero el Señor dice que nosotros debemos dar fruto. Y empezamos a trabajar con las cosechas, por líder de célula, por líder 12, por macro cosecha. Y bueno, se ha hecho una cosecha de lo que nunca antes nosotros habíamos tenido, ¿no? Esa cosecha grande, ¿no? Y ahí nosotros vemos la fidelidad del Señor, que Él dice, aún en tiempos difíciles, no paremos. Y no solamente en mi casa, no solamente en las macrocélulas, sino también en el trabajo. Nosotros tuvimos que armar una oficina virtual para seguir registrando, para no dejar de seguir el trabajo, sino que armamos una oficina virtual con todo lo del equipo del departamento de sistemas, ¿no? Nosotros recibimos alrededor de un promedio de 3.000 células por semana. No solamente eso, sino también desarrollando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuevas opciones, nuevos enfoques, ¿no? Y bueno, ahí nosotros vemos la mano del Señor, y que la palabra nos dice, no importa, en tiempo de sequía, no importa lo que estemos pasando, pero en tiempo de sequía no nos fatiguemos y no dejemos de dar fruto, ¿no? Yo espero que esta palabra le sirva también para usted. Para mí trajo mucha fortaleza y mucha seguridad de que no fatigarnos y no dejar de dar fruto, aún en este tiempo que nosotros estamos. Amada y querida iglesia, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, con cada hogar que entra en sintonía con nosotros para esta mañana de adoración, de alabanza y de meditación en la palabra del Señor. Hoy es domingo, primer día de una nueva semana. ¿Qué se nos vendrá en esta nueva semana que empezamos hoy día? Es verdad que hemos estado angustiados, preocupados. La estadística de más de 40 pastores que perecieron víctimas del coronavirus ha traído no solamente preocupación, mas dolor en el corazón, en el seno de la iglesia del Señor. Contemplar a estos valientes del Señor, a estos soldados, a estos guerreros que están tumbando en el campo de batalla, es para nosotros motivo de tristeza, de dolor. Pero yo quiero que pensemos juntos aquí, como hijos de Dios, que la muerte no tiene la última palabra. Es lo que nos va a ministrar el Señor a través de este texto precioso de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, los versículos del 55 al 57. Leamos pues este precioso texto de la carta de Pablo a los Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Puede el Señor hacernos vivir en línea con la realidad de su palabra que acabamos de leer.
Es verdad que la muerte no es un tema que preferimos hablar o que nos guste tocar ese tema. De preferencia, desearíamos evitar ese tema. A nadie les gusta pensar en la muerte. Somos parte de una cultura que, si fuera posible, alejaría este tema de la existencia, pues vivimos como si la muerte no hiciera parte de la vida. Pero la muerte es más presente en la vida que inclusive la misma vida. Sabemos cuántos millares no tuvieron el privilegio de nacer. Y aún hoy día las estadísticas de abortos criminales respaldan lo que acabamos de decir. Millares y millares de seres humanos no tuvieron el privilegio de nacer, mas gustaron la muerte antes de su nacimiento. ¿Por qué entremeternos en un tema tan terrible como este? ¿Por qué hablar de la muerte cuando ella se vuelve nuestra enemiga? El apóstol Pablo, en este mismo capítulo 15, el versículo 26, nos declara contundentemente: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Sí, la muerte, nuestro enemigo, porque ella no es natural. No fuimos hechos, no fuimos creados para morir. Por lo contrario, Dios nos hizo para que tuviéramos vida, para que viviéramos. Pero la muerte vino como consecuencia del pecado del hombre. El apóstol Pablo va a decir esto en su carta a los Romanos, capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aún en esta misma carta, el capítulo 6, el versículo 23, Pablo nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que el apóstol Pablo nos está remarcando aquí es que por causa del pecado, la muerte entra en la historia de la humanidad. La muerte pasa a ser parte de la existencia y no podemos evadir este tema, porque de repente el hecho de que empecemos a hacer lance a este tema, a esta realidad, la muerte se va a hacer muy dura, muy cruel, muy perversa cuando tengamos que enfrentarnos con ella, sea por la muerte de un ser querido o sea por nuestra propia muerte. ¿Sabe? Jesús se enfrentó a la muerte de seres queridos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el versículo 35, encontramos el versículo más corto de la Biblia, mas tan cargado de sentimientos. Jesús está delante de la tumba de su amigo Lázaro y él lloró, demostrando así el dolor que él sintió por la muerte de un ser amado, de un ser querido. Queridos, las tumbas todas en el mundo entero nos recuerdan que la muerte nos afecta a todos. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, así declara:
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Wow, todos los hombres van a morir una sola vez. Wow. Y escuche, cuando nos damos cuenta de la realidad de la muerte y que entendemos que ella es enemigo nuestro, nosotros podemos hasta asombrarnos o intimidarnos por ella. Pero escuche, la muerte no tiene la última palabra. No es ella la que tiene la última palabra. Y es bueno que pensemos así, porque la salvación provista por Jesús nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él vino a restaurar lo que se había perdido por causa del pecado. En la casa de Zaqueo, un hombre que le recibió gozoso allá en la ciudad de Jericó, Jesús declaró en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre venía para buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino para dar vida a los pecadores y a los pecadores moribundos. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús declaró de una forma extraordinaria, allí cerca de la tumba de su amigo Lázaro, lo siguiente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo me acuerdo cuando me convertí hace 42 años atrás. Y este versículo fue el versículo que más me impactó en mi primera lectura en el Evangelio de Juan. Cómo me gustó memorizarlo, cómo yo lo tenía escrito en mi ropero. Allí yo descubrí el tremendo poder de vida y resurrección. Él le dice, aunque esté muerto, va a vivir. Yo había experimentado el nuevo nacimiento. Yo había salido de la muerte espiritual y ahora estaba gustando de la nueva vida que yo tenía en Jesucristo. Sí, con su muerte, Jesús conquistó la muerte en nuestro lugar. Y hay dos clases de muerte que Jesús conquistó por nosotros. La primera, Él conquistó la muerte espiritual. Pablo, escribiendo a los Efesios, en el segundo capítulo de su carta, desde los versículos 5 hasta el versículo 9, nos da esta tremenda revelación. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Querido hermano, querida hermana, Jesús conquistó la muerte espiritual. Y Él tomó nuestro lugar para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Por la fe en su bendita obra en la cruz del Calvario.
Sí, por gracia somos salvos, dice el apóstol, por medio de la fe, el precioso don de Dios, para que todos tengamos acceso, que no obrábamos obras que beneficiaran nuestra salvación. Allí Jesús conquistaba la muerte espiritual, dándonos vida en su nombre, dándonos vida por su obra en el Calvario. Pero además, Jesús conquistó la muerte física. Sí, la muerte no tiene la última palabra, mi querido hermano. Usted que ha sufrido la pérdida de un ser querido en estos días. Amados, en lo que va del año, 23 hermanos nuestros, miembros de nuestra iglesia, perdieron su vida. Algunos por otras situaciones, pero el mayor número de los que fallecieron fue por causa de esta peste china, de esta desgracia y zozobra que vino sobre la tierra. Pero esta mañana yo quiero afirmado en la palabra de Dios, que la muerte no tiene la última palabra. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De aquel que fue al Calvario, fue sepultado, mas al tercer día resucitó. Y ahora el apóstol Pablo, como que haciendo mofa de la muerte, pregunta: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Quién te crees, muerte, que eres? Porque Cristo te venció y Él hizo una conquista sobre la muerte física. Pablo está hablando en este extraordinario capítulo 15 de su primera carta a los Corintios acerca de la resurrección y de lo que ella significa, no solamente para el Hijo de Dios, mas para todo aquel que en Él cree, porque gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, esta misma conquista, Jesús quiere que la tengamos. Sí, y es eso lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Tomemos atención a estas palabras benditas que deben alcanzar nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, para que andemos en victoria delante de la realidad de la muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya, aleluya. Jesús, oh, qué cosa más tremenda, con su muerte, Él venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, el diablo. ¿Para qué? Para librar a todos nosotros que por el temor de la muerte estábamos toda la vida sujetos a la esclavitud.
Oh, bendita libertad que nos da Jesucristo el Señor. Nos hizo libres, ya no tenemos temor por la muerte. Él ya no tiene la última palabra para nosotros. Sí, la salvación nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Amados, fue la fe en Jesucristo que nos trajo vida eterna. Sí, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice de modo extraordinario: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Nuestra fe en Jesús abre las puertas para la vida eterna. Oh, gloria a Dios, no moriremos eternamente. Y la vida eterna es una posesión presente para todo cristiano, para todo creyente. Eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 33. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oh, gloria a Dios, el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo el Señor, este tiene vida eterna. Es lo que tú tienes, mi hermano, es lo que yo tengo, mi hermano. Qué posesión maravillosa. No es cuestión de tendrá vida eterna, tiene vida eterna. Cuando Juan escribió su primera carta, en el capítulo 5, versículo 12, también leemos algo semejante. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oh, sí, aleluya. Tener al Hijo de Dios es garantías de vida eterna, aquí presente. Querido amigo, querida amiga, usted que nos escucha esta mañana, y si usted no entregó su vida completamente al Señor Jesús, si usted todavía no fue convencido de su condición de pecado, si usted no fue convencido de que Jesús es el Salvador, y si usted no fue convencido de que el mundo va rumbo al juicio final, preste atención, usted está a tiempo de poder rendir su corazón en las manos del Señor, creyendo con todo su corazón en la obra bendita del Hijo de Dios, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado y purificarnos de toda maldad. Amados, la salvación nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Pero además, el cielo nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Sí, con la salvación cambiamos de destinos. Sí, cambiamos el destino de nuestras almas. Y terminó y acabó el poder de la muerte en nuestras vidas. Los que son salvos por el poder de la sangre de Cristo van al cielo cuando mueren. Esta es la declaración de fe, es el grito de victoria de los cristianos que hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El apóstol Pablo estaba en prisión y escribió su carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Veamos lo que él dice acerca de morir.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, morir es ganar. Fue lo que Pablo dijo. Estaba en prisión. La muerte podría asomarse. La sentencia podría venir sobre él. Pero Pablo, lleno de convicción y como que levantando un grito de guerra, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él va a continuar ese tema en el versículo 23 de este mismo capítulo de la carta a los Filipenses, diciendo algo tremendo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sí, para el apóstol Pablo, el partir y estar con Cristo era muchísimo mejor. Son palabras de él. Pablo dice, si estoy aquí, yo voy a predicar el evangelio. Pero si voy a estar con Cristo, oh gloria, esto es muchísimo mejor. Querido hermano, querida hermana, usted que ha pasado el dolor de la pérdida reciente de un ser querido, si él partió con Cristo, él está muchísimo mejor que tú, que yo, que nosotros. Necesitamos entender que la obra del Hijo de Dios aquí en la tierra fue para prometer cosas extraordinarias, cosas mucho mejores y mayores que la que tenemos aquí. Nosotros los cristianos vamos a estar con el Señor cuando muramos. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo 8, leemos lo siguiente. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice, confiamos. Él dice, estamos confiados. Y más aún, queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿De qué está hablando Pablo? Él dice, más quiero liberarme de este cuerpo y quiero estar presente con mi Cristo. Hermanos, el cielo es mucho mejor que la tierra. ¿Lo cree usted? ¿Lo sabe usted? El Señor Jesús, en la noche en que sería entregado y luego sería juzgado y llevado al día siguiente a la cruz. Él dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos de 1 a 3, declaraciones que deben llenar mi corazón, deben llenar tu corazón de certezas, de gozo, de paz y de victoria. Leamos pues. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, aleluya. Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Sí, su ida al cielo no fue acabando la obra que Él vino a realizar aquí. Es verdad, gritó aquel grito de victoria, aquel grito libertario en la cruz del Calvario. Consumado es, completada la obra. Mas cuando partió de aquí, Él fue a preparar lugar
para nosotros. Y dice, y cuando yo vaya, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amados, nuestros seres queridos, nuestros seres amados que murieron en Cristo, nos esperan en el cielo. Veremos a Jesús, sí, y pasaremos una eternidad con Él. Alabado sea el Señor. Pero no solamente la salvación nos dice que la muerte no tiene la última palabra, no solamente el cielo nos dice que la muerte no tiene la última palabra, la resurrección nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Hay tres grandes garantías en la resurrección de Cristo. Y vamos a aprender aquí. Hay tres grandes garantías en la resurrección de Jesús. La primera de ellas es que tenemos garantizado a nuestro Salvador. Sí, con la resurrección de Jesús se nos garantizó un Salvador a todo dar. Romanos capítulo 1, versículo 4 nos dice lo siguiente: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos y según el Espíritu de Santidad, Jesús es declarado Hijo de Dios con poder, Salvador a todo dar. No cualquier salvador, no cualquier líder religioso, mas con su resurrección se estableció en los cielos por fin, en los cielos de nuestras cabezas, nuestro Salvador bendito. Además, con la resurrección de Jesús, tenemos garantizada nuestra salvación. En la primera carta de Pablo a los Corintios, aún en este mismo capítulo 15, preciosísimo capítulo 15, los versículos del 14 al 20 nos van a decir que tenemos garantizada nuestra salvación en Jesús. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Oh, aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo, de modo contundente, va directo al asunto y dice: si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué historia es esta? La predicación es en vano, la fe es vana, mas como Él resucitó, aleluya, y se hizo primicias de los que murieron, tenemos garantizada que la predicación es verdadera, que la fe es real, que la salvación la podemos tener en Cristo Jesús. Pero la tercera garantía que tenemos con la resurrección de Jesús es que vamos a tener una resurrección similar. Aleluya.
Primero a los Corintios 15, 20 nos dice eso. Dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. En otras palabras, el primero a resucitar. Porque luego otros serán resucitados. Si Él es el primer, si Él se constituyó las primicias de los que murieron, entonces otros y millares también tienen la garantía de una resurrección similar. Amados, Cristo resucitará nuestros cuerpos. Este cuerpo mortal será resucitado. Su pariente, su amigo, su hermano en Cristo, su pastor que ha muerto, escuche, resucitará. Pablo dijo eso en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tomemos atención a estos versículos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oh, gloria a Dios. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y qué estoy haciendo para ti, mi hermano, mi hermana? Los estoy alentando con la bendita palabra de Dios. Cristo resucitará nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos resucitados nunca volverá a sentir dolor. Nunca nuestros cuerpos volverán a padecer, a sufrir enfermedades. No, lo que seremos es semejantes a Jesús. Seremos tal como Él es. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, los 2 primeros versículos, nos asegura esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendita esperanza. Es por eso que cuando estamos en un velatorio de un cristiano, a pesar del dolor, a pesar de lo cruel que puede parecer aquella partida, o por los rasgos de tristeza que implanta en nuestros corazones, hay una paz que jamás puede ser quitada.
hay una convicción que nos da la palabra de Dios. Estaremos con nuestro Señor. Queridos, no hay sufrimiento presente que valga. Sí, no hay sufrimiento de ahora que pueda compararse con la gloria venidera que ha de manifestarse en breve. Lo dijo el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 8, el versículo 18, estas benditas palabras. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Qué maravillosa declaración. No hay aflicción presente, no hay sufrimiento presente que sea comparable con la gloria venidera que se manifestará en nuestras vidas. Es por esto que el apóstol Pablo hace estas dos preguntas burlescas, estas dos preguntas burlonas acerca de la muerte. En 1 Corintios 15, 55, escuche estas dos preguntas del apóstol. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En otras palabras, es como si el apóstol Pablo dijera: ¿quién te crees que eres, oh muerte? Fuiste vencida, fuiste derrotada. Cristo te ha vencido. Y al conquistar la muerte, Cristo Jesús garantiza para cada uno la victoria. El versículo 57 dice: mas a Dios sean dadas gracias porque nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, es por esto que Cristo, el conquistador, el vencedor invicto sobre la muerte, merece de nosotros nuestra devoción y nuestro servicio. Delante de la realidad de la muerte, podemos levantarnos con una firme convicción: la muerte no tiene la última palabra. Aleluya. Es eso lo que el apóstol Pablo concluye en este capítulo tremendo, el versículo 58. Escuchemos su declaración. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, aleluya. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No desmayamos, no hay muerte que valga. Ninguna muerte va a atajar al Hijo de Dios, porque Él sabe que ella já foi vencida e que ela não se constitui mais lo que ela era. Andávamos apesadumbrados, andávamos miedosos acerca desta realidade. E Pablo disse: sigamos firmes e constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Querida iglesia del Señor, en esos días de comentarios, de estadísticas fúnebres, de declaraciones de muerte que intentan asombrar, asustar, amedrentar, levantemos en alto nuestro grito de victoria. La muerte no tiene ni tendrá la última palabra. Pueda el Señor bendecirnos y hacernos andar en línea con la realidad de su palabra,
que conseguimos meditar en esta mañana. Amén. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Tremenda palabra que acabamos de escuchar, que provienen del corazón de Dios. Vamos a leer 2 de Crónicas 31, versículo 5 y versículo 10. El versículo 5 dice lo siguiente: y cuando la palabra tomó fuerza al multiplicarse, le fue multiplicado a los hijos de Israel muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. Versículo 10: y les respondió Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo: desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido su pueblo y ha quedado esta gran provisión. En esta lectura se confirma el poder de la palabra que toma fuerza al multiplicarse. Se confirma la fidelidad del Señor para su casa y para un pueblo obediente a su palabra, que a pesar de las dificultades y las crisis que pudieran estar pasando, Dios es fiel y la obediencia a su palabra trae bendición y la provisión a su pueblo. Hoy es tiempo de honrar al Señor en fe y en obediencia a través de nuestros diezmos, ofrendas y primicias. En pie de pantalla aparecen los números de cuenta de la iglesia donde podrá hacer su transferencia. Asimismo, si usted no puede utilizar estos recursos, puede poner sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias en un sobre y hacerlas llegar a la oficina de nuestra iglesia. Vamos a orar, hermano. Agradecidos estamos, Señor, por todo lo que tú has hecho en todo este tiempo, Señor. Que a pesar de las crisis, las dificultades que estamos pasando, tú nos has sostenido, Señor. Gracias te damos, Señor, por la provisión de todos los días, Señor. Atentos estamos a tu palabra, a tus comandos en este tiempo, Señor. Y te agradecemos, Señor, por los diezmos, las ofrendas, las primicias de todos nuestros hermanos, Señor, que van a depositar en tu alfolí. Agradecidos estamos, Señor, y te pedimos las bendiciones sobre todos ellos, Señor. Que no les falte salud, provisión, vestido, techo, Señor, en todo este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus bondades y misericordia y por todo lo que tú has hecho hasta aquí por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí.
Aleluya. Qué maravilloso fue estar esta mañana de domingo juntos con la compañía del Espíritu Santo de Dios, con la presencia de Jesús que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y bajo la cobertura y la protección del Padre. Empezamos hoy una nueva semana y voy a pedir que usted se ponga de pie ahí en su casa, toda la familia, porque vamos a bendecir esta semana y proclamar que andaremos bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Todopoderoso. Amado Padre Celestial, nos unimos como un solo hombre y un solo corazón para decretar que sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas está la realidad del Salmo 91 en operación y en movimiento. Padre, nos cubrimos con la sangre de Jesús y declaramos que el enemigo no nos toca, que ninguna represalia del enemigo en contra de esta declaración de victoria sobre la muerte se asoma a ninguno de nosotros. Cubrimos, Señor, con la sangre de Jesús cada familia, cada hogar, y declaramos que la presencia del Espíritu Santo de Dios reina sobre cada uno, que la paz de Dios inunda nuestros corazones, que ángeles guerreros se colocan alrededor de nuestra residencia a defender la propiedad de Dios que somos nosotros, que lo que somos y lo que tenemos pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que ha vencido a Satanás, a la muerte, al diablo, y aquel que tenía el imperio de la muerte en sus manos para garantizar a cada uno de nosotros victoria en su Hijo Jesucristo, en el Padre eterno, en el Espíritu Santo de Dios, en nombre para gloria de Jesús. Amén y amén. Feliz semana, amada Iglesia del Señor.